Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semana por semana venimos compartiendo a través de sus redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram o WhatsApp, por medio de su servidor, Enrique Loaiza, escritor, para la gloria del Señor. En el estudio anterior estuvimos hablando sobre la profecía y sobre el escarnio que hubo a través de lo que estaba aconteciendo en Babilonia, dado que los mismos que habían sido llevados al Seol se burlaban de Babilonia, dado que ellos se creían tan grandes y que nunca iban a descender al Seol. Y fue tanto así que todos los que se encontraban en el Seol, al ver a Babilonia colocado también así y derribado, puesto ellos en lo alto de una cúspide por el orgullo y la soberbia de ellos, también iban a descender y habitar en medio del pueblo que se encontraba en el Seol. Y ellos se burlaban de que tú, que te creías lo más alto, ahora estás con nosotros aquí. En esta oportunidad estaremos hablando del libro de Isaías en su capítulo 15 sobre la profecía de Moab. Y quiero comenzar este estudio bíblico con un pasaje diciendo: cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Isaías capítulo 15, versículo 1. Amados, los moabitas eran un antiguo pueblo semítico que habitó en la región de Moab, al este del Mar Muerto, lo que conocemos actualmente como Jordania en el mapa geográfico. Ellos son descendientes de Moab, porque sabemos que Moab fue un hijo incestuoso de Lot y su hija mayor. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 19, versículo 37. Sabiendo que la antigua región de Moab se encontraba en lo que es hoy el centro oeste de Jordania. Moab era rica porque por su centro pasaba el Camino Real. Sabemos que es la ruta comercial más importante que ocurría en aquel entonces de la antigüedad, que conectaba con Egipto y Damasco, lo que se conoce como actualmente Siria. Este camino todavía existe hoy como una carretera escénica en Jordania. Y quiero explicarle que en el origen de Moab fue el hijo que tuvo Lot. Sabemos que Lot era el sobrino de Abraham en el tiempo cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, dado que había sido dado aviso tanto como a Abraham y como a Lot a través de unos varones que fueron a visitar la ciudad por tanta depravación que había en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió? Después de que los varones sacaron a Lot y a sus hijas y también a su mujer para que huyeran, ¿de quién? De Sodoma y Gomorra, dado a la destrucción que iba a ocurrir en ese entonces, al seguir corriendo y distanciándose del lugar, los varones le dijeron a Lot: no mires hacia atrás, sigue ese camino de la colina y no mires hacia atrás porque la destrucción será grande. Mas en esa oportunidad la esposa de Lot no obedeció el mandato de los varones, sino que se detuvo y miró hacia atrás. En el momento que se colocó allí y miró hacia atrás, se ha convertido en una estatua de sal, que es como un símbolo de no dejar nunca el pasado. En esa ocasión, Lot siguió avanzando junto con sus dos hijas. Al llegar, ellos se resguardaron en una cueva, y en ese momento las dos hijas, al ver que el padre estaba acostado, ellos tuvieron la oportunidad de decirse entre sí: mi padre está viejo y nosotros quedamos solas, saquemos descendencia y acostémonos con nuestro padre. En esa oportunidad, una de las hijas se acostó con su padre Lot y salió Moab, y la otra hija se acostó con su padre y salieron los amonitas. Desde ese incidente nacieron esas dos civilizaciones, Moab y los amonitas, que es lo que vamos a conversar en el tiempo de hoy, en el estudio bíblico, sobre Moab
y cómo fue su origen y cómo fue atravesando y cómo fue avanzando a través del tiempo y cuál fue su relación estrecha con los israelitas. El capítulo siguiente nos enseña este pasaje. Subió a Magic y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y Medeba. Aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Isaías capítulo 15, versículo 2. Los lugares altos eran centros de idolatría. Los dos más importantes en aquel entonces, amados oyentes, eran sobre Nebo y Medeba, pues se entiende que el profeta en visión ve a los moabitas aterrorizados apurándose para subir a las montañas en busca de ayuda de su dios Quemos, pero todo resulta vano, dado que podemos simbolizar que la calvicie de las cabezas es una práctica para representar el luto. El luto porque por símbolo de vergüenza, por símbolo de humillación, dado que había un pesar en su corazón por eso que iba a ocurrir y por eso que le iba a suceder a la región de Moab y a ese pueblo, porque estaban tan engrandecidos y venían haciendo las cosas mal delante de los ojos del Señor, y el Señor también le estaba preparando su juicio a Moab. Por eso, en el capítulo siguiente nos enseña este pasaje. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Isaías capítulo 15, versículos 6 y 7. La destrucción y el fin de Moab se profetiza por su arrogancia y rebelión contra Dios, detallando la caída de sus ciudades que son Ar y Kir, la pérdida de su poder y alegría y el llanto generalizado. Sabemos que Moab se creyó superior a Dios y se burló de Israel como en los tiempos de Babilonia. Ellos adoraban a falsos dioses como el dios Quemos y ofrecían sacrificio en lugares altos, lo que sería castigado, y finalmente en una coalición de Israel, Judá y Edom atacaron a Moab en aquel entonces. Lo podemos encontrar en 2 de Reyes capítulo 3, versículo 4 al 27. Toda jactancia llega a su fin. Un pueblo que ha sido sumergido y ha enaltecido su corazón, humillando al pobre, burlándose, murmurándose contra el prójimo, actuando en egoísmo, en envidia, en jactancia, en rencores, en soberbias, en transgresiones, en enojos, en homicidios, en usura, en codicia, en ambición, en todos esos deseos desordenados de la carne. Dios observa cuando un pueblo se encuentra bajo ese fenómeno que se encuentra en su corazón. Por esa razón que Dios no se deleita en la injusticia, y mucho más cuando hay una injusticia hacia el más vulnerable. Cuando un gobernante oprime a un pueblo que se encuentra en una condición humilde, vulnerable, Dios observa desde el cielo el clamor de ellos para oprimir a esos gobernantes en aquel entonces. Por eso que Moab ya tenía su carta ya sacada y ya Dios ya estaba preparando su juicio para ese pueblo que ustedes, como lo hemos mencionado anteriormente, conocieron cómo fue el origen de ese pueblo, de esa civilización, a causa de un incesto. Por esa razón, el pasaje nos enseña lo siguiente. Y yo traeré males mayores, leones a los que escapen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Isaías capítulo 15, versículo 9. Amados, así como Dios envió leones a los pueblos que se establecieron en Samaria, porque no conocían ni temían al Señor, como se relata en 2 de Reyes capítulo 17, versículo 25 y 26. Donde se explica que el Señor envió leones para matarlo, y ellos pidieron al rey de Asiria que enviara un sacerdote para enseñarle la costumbre de la tierra y adorar a Dios, lo que le llevó a una mezcla en la adoración. Por eso, un profeta de Judá desobedeció más adelante una orden de Dios, y al regresar un león lo encontró en el camino y lo mató, pero no se comió el cuerpo ni al burro que andaba con él. Primera de Reyes capítulo 13, versículo del 20 al 25. Queremos aquí acotar
que toda desobediencia, el Señor utiliza 4 juicios en la tierra: juicio por hambre, pestilencia, juicio por guerras y juicio por fieras. Esos 4 juicios el Señor los prepara para enviarlo a su pueblo que ande en desobediencia, y Él se tarda porque Él es misericordioso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros como servidores del Señor? Obedecer cada palabra que Él nos indica, cada mandamiento, cada mensaje que nos transmiten. Por eso que finalmente, amados oyentes, los invito a que se mantengan en obediencia al Señor en cada mensaje que usted escuche. Si llega a su corazón, póngalo en práctica para que no ocurra en su vida o en el entorno todo lo que ha venido aconteciendo proféticamente con esas regiones que han venido desobedeciendo al Señor. Así que clamemos a Dios para que Dios meta su mano y pueda cada uno de nosotros en el pedazo que nos corresponde hacer lo correcto y lo bueno conforme a su voluntad. Sin más que agregar, se despide de ustedes, amados oyentes, su servidor Enrique Loaiza, escritor para la gloria del Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.